Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Buenos días a todos ustedes. Guten Morgen, mein Freund. Buen día, ¿cómo está? Très bien, merci. Et vous? Et toi? Très bien aussi. Merci. Bien. Estábamos en una charla muy amena sobre lo que tuve como experiencia de ver en la televisión, que generalmente no veo, y que gira alrededor de los parásitos. Entonces sacan una imagen impresionante de un individuo lleno de lombrices y luego otro lleno de cucarachas, no me acuerdo bien, y dicen: esos parásitos son los que menos deben preocuparte, los que realmente son peligrosos son los que tienes adentro. Y entonces sacan así imágenes medio indefinidas, pero el comercial en un lapso muy breve genera imágenes o sensaciones particularmente desagradables, y hacen la propuesta de un medicamento que con una sola dosis te quita todo. O sea, entonces yo te hacía la propuesta de que platicáramos de parásitos, comenzando con el concepto de que parásito es aquel ser que vive a expensas de otro ser, ¿no? Bueno, como muy buenos días a todos. Así, perdón, como decíamos, en el desayuno que siempre hago, que un ejemplo muy claro de parásitos son los políticos. Sí. Y de los políticos algunos todavía más, unos más que otros. Sí. Y bueno, según, fíjate, yo tengo una anécdota personal de lo que puede ser realmente la medicina preventiva y, digamos, el ambiente de salud que puede haber en determinadas regiones de la Tierra. En Alemania habíamos llegado a una bola de cuates de todo el mundo, becados por la UNESCO, a Potsdam, muy cerca de Berlín, al Instituto de Física de la Tierra, y ahí estábamos muy contentos, conociéndonos. ¿Tú de dónde vienes? Pues yo vengo de Irán, yo vengo de Irak, yo vengo de Egipto, etc., ¿no? Y llega mi amigo Fabio, que venía de Nicaragua, un cuate, por cierto, si me está escuchando, ojalá, o alguien me dice, no me refiero a Fabio Bertones, Dios mío, no, a Fabio, mi amigo de Nicaragua, un individuo realmente trabajador, una persona muy interesante, y venía enfermo. Y entonces pues, el médico me empieza a ver y no sabía qué tenía. El médico no sabía qué tenía. Entonces pues, le manda a hacer exámenes y tenía una salmonelosis de aquellas latinoamericanas, diríamos, ¿no? Pero no tenían medicina para resolver el problema de la salmonela. Lo tuvieron que mandar a Hamburgo al Instituto de Enfermedades Tropicales para que lo trataran, porque una simple salmonela en Alemania no se la podían tratar simplemente porque no es nada común esta enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que los hábitos alimenticios y las condiciones de higiene para los alimentos son muy estrictas. Allá te puedes tomar el agua de la llave, Sí, por supuesto. no tienes ningún problema. Y no huele a cloro ni nada de eso, ¿no? ¿Por qué no podían tratar la salmonela que aquí nos da, creo que 3 veces a la semana, cualquiera de nosotros? Bueno, es que hay salmonella typhi, que es la que provoca la fiebre tifoidea, pero esa confiere inmunidad permanente. O sea, una vez que te da salmonela ya no te vuelve a dar salmonela por salmonella typhi. Pero vienen las paratifoideas, o sea, las salmonelas paratíficas, que son varias, entonces esas sí te pueden estar dando, ¿no?
Y fíjate, Salmonella es una bacteria muy especial porque inicia digestivamente, pero después hace sistemia, o sea, se va a todo el organismo alojándose en vaso y en médula ósea. Dime qué medicamento va a entrar fácilmente a los huesos. No, pues no. Entonces, ahí radica el problema, ¿no? En Alemania, el medicamento de elección es un medicamento que se llama cloranfenicol. Ahí ya estaba prohibido desde antes de Hitler, ¿no? O sea, desde antes de que se inventaran los antibióticos ya estaba prohibido. Bueno, es una exageración, ¿no? Ajá. Lo cierto es que es muy útil porque tiene una alta capacidad de actuar a nivel de médula ósea, pero entonces también puede producir alteraciones en la médula donde se generan células importantísimas para el organismo, ¿no? Las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Entonces puede producir un fenómeno de aplasia de médula ósea. Por eso, ante esa situación y para evitar el abuso en el antibiótico, se ha retirado de muchos lugares, aunque indudablemente es increíble que muchas veces países como Alemania tengan unidades de medicina tropical que, sin menospreciar al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica en México, donde hay investigadores de primer nivel, sobresalen en las investigaciones que hacen precisamente en medicina tropical sin estar en el trópico, ¿no? Bueno, sí, fíjate que en Hamburgo estaba este instituto por razón de que es uno de los puertos más grandes del mundo, claro, y te llegan cuates por las cosas más exóticas que te puedas imaginar, por eso está ahí. Sí, ¿no? pero por ejemplo, ¿en qué lugar se puede decir que está el Instituto de Investigación Vulcanológica más importante del mundo? No, no se puede decir. Bueno, ¿cuáles de los más trascendentes? En Islandia, Por ejemplo, Hawái, en Islandia. hay otro. No, pero en Hawái sí se justifica, pero aquí en México, que es una tierra de volcanes, ¿a poco hay? No, No, no. ¿por qué? Pues, ¿por qué? Porque, bueno, es muy complicado. Tiene que ver con los parásitos, ¿no? Un país de 2 millones de kilómetros cuadrados y no tenemos un solo satélite de investigación mexicano, por ejemplo. 10.000 kilómetros de costa si no tenemos un instituto oceanográfico que maneje estas cosas, ¿no? En fin, pero eso es una condición del tercer mundo. Lo cierto es que Pero tú crees que eso no dependa de decisiones políticas. Pero por supuesto, pero también implica una interacción de la masa crítica de científicos que estén estimulando a estas cosas. Porque a los políticos les vale un camote. Si no ven un resultado que los beneficie, no hacen nada. Y si lo hacen, lo burocratizan inmediatamente de tal manera que lo hace casi inoperante. El Instituto de Telecomunicaciones de México ya casi lo sacan de la jugada. No me digas de la Agencia Espacial Mexicana. ¿Tú has visto algún resultado de la agencia? O un cuadernito, una hojita, algo. Nomás sabemos que existe, por ejemplo. Bueno, pero sí hemos oído mucho, no siendo médicos ni nada, del Instituto Nacional de Cardiología, por ejemplo, del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, que son instituciones de primerísimo nivel en investigación médica. El Centro Médico Nacional del Seguro Social, creo que no está ahí, es un instituto de primer nivel. Sin embargo, a pesar de tener esta calidad de instituciones, somos de los países menos sanos de la Tierra. ¿Por qué? Pues porque nuestras condiciones sociales son ambivalentes. Por un lado tenemos superinstitutos, pero el grueso de la gente seguimos con la vitamina T, tacos, tamales, tortas, ¿no? Malnutridos, con un montón de problemas de diabetes,
con una buena cantidad de problemas gastrointestinales. Creo que es una de las causas de muerte más importantes en México, ¿no? Y muchas de ellas causadas por lo que tú dices, los parásitos. La pregunta sería, ¿cómo llegamos a parasitarnos a esos niveles? Bueno, lo que pasa es que si tú entiendes parásitos como un ser que vive a expensas de otro, el parásito más evolucionado somos nosotros, hablando en términos biológicos, porque aprovechamos el medio para vivir. Sí. O sea, somos los superparásitos. Sí, ¿no? sí. Entonces, aquí entonces habría que ir viendo en qué medida nosotros, por ejemplo, invadimos espacios de otras especies. O sea, ¿qué pensarán, por ejemplo, las aves, los reptiles, los mamíferos, las pequeñas especies, cuando de repente, pum, llega una constructora, arrasa con todo el pasto, la tierra, empieza a poner cemento, casas, tiran árboles? O sea, ¿qué pensaría una tusa? O sea, nosotros en ese sentido seríamos los parásitos de ellos, ¿no? Bueno, ya usan las mentadas también, las marmotas, además. Entonces aquí habría que establecer niveles, ¿no? Vaya, tendríamos que establecer un respeto hacia aquellos seres vivos a los cuales nosotros afectamos, ¿no? Ahora, si hablamos de parásitos en el término genérico que puedan producirnos o que puedan vivir a expensas de nosotros, es lo mismo que te decía de los microbios, ¿no? Hay comensales, mutualistas y patógenos. Y hay más parásitos que son comensales y mutualistas que patógenos. Entonces, si tú barres con todos, alteras la flora intestinal, alteras la población parasitaria, y eso no es sano. Lo más sano es que en un momento dado se haga un estudio para ver qué parásitos tienes y entonces dar el medicamento específico. Ahora, hay una regla, hablando en términos de parásitos, que divide a los parásitos que fijan bien a los que no se fijan bien al intestino. Un parásito que no se fija bien al intestino cura bien, pero un parásito que se aferra al intestino cura mal. Y, por ejemplo, solitario. ¿Por qué se llama solitario? O sea, porque está ahí solita, aferrada. Tiene unos dientes que se aferran al intestino y entonces empiezan a ejercer su proceso parasitario alcanzando longitudes impresionantes, ¿no? Ese, ¿tú crees que se cure fácilmente? Se está ahí aferrada en la última parte del intestino, ¿no? Bueno, pues agradezco tu presencia y obviamente ya estás amarchantado, no vienes, no sé de dónde te traigo. No, pues aquí estamos, con mucho gusto. Gracias por hacerme participar en este programa. Y bueno, al niño David, que como siempre, a pesar de sus imprudencias, él tiene que cumplir con su obligación de hacer los cortes, que hoy, por cierto, ¿qué le untaste la mano a David? No hizo cortes, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos y oímos el próximo martes. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.